Durante este periodo de 300 años, la sociedad se caracterizó por una agricultura del autoconsumo. Es decir, no era que tuvieras un campo y pudieras cosecharlo y de lo que obtuvieras pudieras comerciar con otras tierras, con otros agricultores, que pues, prácticamente nada más tu ranchito te daba para comer tú y tu familia. Y tal vez un poquito más, pero no mucho. También no había comercio entre haciendas, tierras, campos, parcelas, como lo quieran llamar, porque no había una figura de orden, no había una ciudad que tuviera poder. Entonces eso ocasionó que los caminos eran muy peligrosos. Había muchos asaltos en el camino. No podías tú agarrar tu carretilla, llenarla de víveres y llevarla a vender a otro. No podías porque te asaltaban y te mataban en el camino. Por eso era una agricultura del autoconsumo, además de que el campo no estaba modernizado. Dependíamos 100% de, el clima y si había sequía, lluvia, etcétera, si no comías o no comías. Entonces era muy precario. Por eso decía yo al principio el periodo que fue un periodo de involución. No había textos recopilatorios porque no había una educación, no había una cultura. ¿Para qué? Entonces, todo lo que sabemos de este periodo es lo que se transmitió a través de la cultura de la comunicación oral, la tradición oral. Una vez más, no había un orden, entonces, ¿para qué escribir? No había escribanos, no había eruditos, por decirlo de cierta forma. Todo se comunicaba a través de cantos. Me recuerda mucho al periodo feudal que después vivimos en Europa occidental, pero no se le puede llamar feudalismo porque pertenece a otra época. Se le llama cinecismo. Esta ruralización llevó a que esta Grecia oscura se empezara a formar una vez más una especie de feudalismo en la que había grandes terratenientes, dueños de tierras. Poco a poco, ciertos como hacendados, en Latinoamérica van a entender muy bien qué es a lo que me refiero, empezaron a agarrar más y más y más tierras y empezaron a cobrar un impuesto para que gente trabajara estas tierras y ellos les ofrecían protección, permiso de trabajar las tierras a través de un impuesto, pero les pedían tributo, les pedían además que los obedecieran, es decir, ellos sojuzgaban. ¿Cómo se llaman estos primeros terratenientes o estos hacendados? Los aristoi, que significa los mejores. Ellos tenían el poder, se habla de una oligarquía, porque al fin y al cabo era un poder de los más poderosos, de los ricos. Esto me recuerda muchísimo a las clases burguesas que después íbamos a tener en la Revolución Francesa. ¿Qué otra cosa tenían de característica? Bueno, ya dije, sojuzgaban, es decir, el dueño de la tierra era el que imponía la ley en la zona. Y si era una buena persona, bueno, pues qué padre por los que vivían en esa zona, pero si era una persona déspota, violenta, cruel, la zona era asolada por estas características de su Aristoi. ¿Qué otra cosa tenían? Solamente ellos podían montar a caballo. No podías montar a caballo si no eras un Aristoi. Se castigaba con la muerte. ¿Qué situación hay ahí con el montar a caballo? Bueno, la ventaja física. Sabemos perfectamente bien que un hombre a caballo vale por 10 a pie. Era la caballería, por eso tenían también el poder físico, porque solamente ellos podían montar a caballo y podían de esa forma subyugar a los a campesinos, a la persona del campo. Esto no funcionaba. Esto tenía a Grecia hecha un caos, la tenía en un periodo que se le conoce como éxtasis. Este éxtasis griego fue un momento en el cual los soldados, los campesinos, los comerciantes empezaron a rebelarse contra esta clase burguesa, estos aristócratas, y empezaron a buscar la forma de acomodarse en estos procesos, pero no a través de algo, como ya les dije, fue un periodo de 300 años. ¿Cómo empezaron a acomodarse? Bien, definiendo arcontes y consejo. ¿Quiénes eran los arcontes? Los arcontes eran 9 aristoi que tenían diferentes cargos. Bueno, había algunos que eran administradores, otros que eran militares, otros arcontes que eran religiosos, otros arcontes como el epónimo, que era principalmente cultural. No había un rey, muy importante, no había un rey. Ya se había acabado eso en la Grecia antigua. Aquí estaban desarrollando otros modelos sociales que son lo que nos hacen admirar tanto a Grecia, ¿saben? Era una sociedad muy desigual, esa es la realidad. Los arcontes, como ya había mencionado, eran
principalmente personas que por el nivel de facturación tenían un estatus social. ¿Eso qué llevó? Bueno, a que hubiera una gran colonización por parte de los griegos. Aquí es donde empiezan a desperdigarse un poquito más a las zonas insulares y a la Grecia jónica. ¿Qué es lo que llega a acabar con la sociedad griega de esta etapa oscura? Bien, la formación de los opilitas. Miren, los opilitas fueron una estrategia militar para poder combatir al hombre a caballo. ¿Quiénes son los opilitas? Bien, son esos soldados que hemos visto en muchas películas de Hollywood que estaban cargando un escudo muy grueso, muy grande y una lanza también muy larga para poder combatir con los aristoi. Esos eran los opilitas. ¿Quién es un opilita famosísimo? Sócrates. Sócrates fue opilita. Por eso él alababa tanto, por sobre toda virtud, la templanza. Hemos visto en las películas que son esta primera línea de batalla que aguanta la carga del enemigo y se mantiene quieto en su lugar, con la mirada fija, con la lanza en su sitio, protegiendo al hombre a su izquierda, protegiéndole el hombro a su derecha, en una sola línea, una falange, como un solo gran escudo. Este era Sócrates y por eso para él la mayor virtud del ser humano era abstenerse de sus emociones, mantenerte ecuánime, objetivo, la mirada fija en el objetivo. Esta nueva disciplina griega derroca un poquito esta aristocracia y forman otro modelo social. Ay, ay, aquí viene la parte importante de influencia griega en el aspecto político y social. ¿Por qué lo digo? Bien, porque en este periodo histórico es donde surge la tiranía que nos lleva a la democracia. Vamos por partes, porque esto está impresionante de poder estudiar. La tiranía fue la que heredó la democracia. ¿Por qué? Porque la tiranía no era algo negativo como hoy en día lo podemos ver, no, la tiranía era un honor. De los arcontes, de los cuales hablé hace un rato, se elegía a un hombre que trajera el orden en medio del caos. Era una persona a la cual le daban todo el poder y le decían, mi hermano, por favor, arregla este desastre, dinos qué hacer, dirígenos. No era un rey, porque era un cargo que se asignaba por un periodo de tiempo y si funcionaba. Y si no funcionaba, te ibas al garete. Bien, vamos a explicarlo más o menos con lo que pasó en Atenas. En Atenas fue donde sucedió primero, más bonito, y de ahí se desperdigó a muchas otras ciudades griegas. Empezamos con Dracón. Dracón fue un tirano que por allá del año 1621 redacta la primera ley escrita. Es decir, ya dije yo que antes el terrateniente sojuzgaba su tierra y dependía de él la ley. Bueno, bien, Dracón dice, no, nada, que se acabó esa vieja usanza, no. Vamos a poner una constitución por escrito y ya no era subjetivo a lo que para ti era bueno o para ti era malo, sino había una ley que sojuzgaba a pobres, a ricos, a arcontes, a hacendados, a agricultores, a todos. Eh, Después de eso sigue Solón, hacia el año 594, Solón, que era un poeta. Él redacta, él implanta una abolición de la esclavitud por deudas. Miren, la esclavitud antes era vista como un favor, como un paro. De verdad, o sea, vamos, ¿por qué? Porque en una guerra, si tú conquistabas a un pueblo, ¿qué hacías? Lo matabas, matabas a quien quisieras, y si tú le perdonabas la vida, se convertía en tu esclavo. Entonces la esclavitud era vista no nada más como algo normal, sino como un acto de misericordia. Entonces había gran esclavitud en Grecia. Sin embargo, también había esclavitud por deudas. Es decir, si un agricultor a su señor terrateniente, a su aristoi, le debía mucho dinero, se convertía en su esclavo. Y al morir, heredaba esa deuda a sus hijos. Entonces nacían hijos endeudados, eso es esclavitud, ¿saben? Lo que hace Solón es abolir la esclavitud por deudas. Es decir, solamente permitir la esclavitud por guerra, lo cual era aún brutal, pero un poquito más cool de lo que tenían antes. Esto genera que ya no hay una esclavitud por deudas, de tal manera que se relajó un poquito y se empezó a apreciar la libertad griega, se empezó ya a
a apreciar un poquito más que los griegos eran hombres libres. De ahí sigue Pisístrato, que reina del 559 al 528, mantiene el orden, en orden las cosas, da un poquito aquí, da un poquito allá, mantiene bien a los aristoi tranquilos, les da también al pueblo, lo hace bien. Sin embargo, sus hijos heredan la tiranía y estos sí se comportan como unos déspotas, como unos pasados de lanza, aquí en Latinoamérica así le decimos, un gandaya, se convierten en unos verdaderos mis reyes y los matan, matan a estos dos tiranos y sube Clístenes en el 508 a.C. Y aquí sí este tipo inventa la democracia. ¿Por qué inventa la democracia? Bien, primero que nada dice, creo que no está tan chido que le demos todo el poder a un hombre, a un tirano. Creo que hay que repartir el poder. Repartir el poder en tres áreas. Un consejo, una asamblea y magistrados. Perdón, división de poderes. Hola, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. ¿Qué tal, Bien, Clístenes entonces instaura un consejo en Atenas, formado por 500 miembros. Es decir, 50 miembros, perdón, 10 miembros de cada una de las 50 tribus atenienses. Eso sería como mandar 50 representantes de cada estado del país en el que vives, o de 50 de cada colonia, o de cada condado, o de cada municipio, que fueran a representarte en un consejo. ¿Cómo elegían a estas personas? Bueno, no por voto, porque Clístenes decía, mira, si empezamos a votar, ya va a haber preferencia, ya va a haber oligarquía, ya va a haber un juego de poderes. No, eran por sorteo se elegía el consejo. Además de eso, la asamblea, que era todo el pueblo. La asamblea era donde se tomaban las decisiones más importantes, era abierta al público y así como la reunión vecinal que dice, nos vemos a las 8 de la noche en sábado, y en teoría tendrían que ir todos los vecinos de tu fraccionamiento, de tu colonia, de tu privada, y no van, bueno, no van todos, pues igual iban los que querían del pueblo, y ahí gritaban, votaban, hablaban, se ponían de acuerdo. Eso era la asamblea. Y los magistrados como tal eran el gobierno, eran los que llevaban ya a cabo la chamba, el trabajo, era la parte operativa. Había un magistrado de salud, un magistrado de justicia, un magistrado de, por decirlo así, militar, etcétera, etcétera. Bien, sin embargo, este modelo ateniense no le gustó a toda la Grecia continental. Hubo ciudades-estado griegas, como por ejemplo Efeso, y la más famosa de todas, Esparta, que rechaza este modelo e instauran otro más. ¿Quién tenemos en Esparta? Tenemos a Licurgo. Licurgo, que es un rey legendario espartano que divide la sociedad, o sea, para evitar caer en la tiranía, como lo resolvieron los atenienses, cae en una diarquía en la que había dos reyes, era una monarquía dual. Los que hayamos visto la película de 300 y nos encante tanto, aún aquí es donde se forma esta sociedad espartana. Antes era una sociedad muy parecida a la ateniense, a la micénica, a la cretense. Aquí es donde surge la Grecia, perdón, la Esparta que vemos en la película de 300, por ejemplo, ¿no? El Licurgo divide la sociedad en tres: los homoioi, que significa iguales, que tenían un fuerte entrenamiento militar. Ellos no se dedicaban a otra cosa que no fuera a la guerra y a la oratoria. Ahorita explico por qué, los periecos, que era la clase trabajadora, los campesinos, artesanos, la parte de la mano de obra, pero aún así con libertad, y estaban los hilotas. Los hilotas eran la servidumbre. Miren, no eran esclavos porque los homoioi y los periecos no pagaban un dinero por los hilotas, no se basaba en dinero, se basaba en nacimiento. Los hilotas nacían pobres, nacían al servicio, y era la clase que estaba al servicio de las otras dos clases sociales, los homoioi y los periecos. Bien, ¿por qué dije que era importante la parte de la oratoria? Escúchenme bien, en el momento en el cual Clístenes instaura la democracia, que ya venía de antes de Dracón, en el cual Licurgo también instaura estos homoioi, se dieron cuenta de que era necesaria la educación para tener rigor verbal y poder dirigir, principalmente dirigir. Es decir, estos procesos de ya lo que es la democracia, que es demos, kratos, pueblo, poder, el poder en el pueblo, obligaba a que quienes querían ostentar el poder, quienes querían ser el consejo, quienes querían dirigir la asamblea,
quienes querían ser los magistrados tenían que tener un fuerte rigor verbal, tenían que saberse dar a entender, tenían que tener una cultura, tenían que tener educación, tenían que saber hablar bien. De aquí surge precisamente el tema de oratoria, que es la parte de persuasión que puedes tener al momento de exponer un tema. Esto es la Grecia ya que conocemos como la Grecia clásica. Aquí, en este momento, podemos decir ya que acaba la Grecia oscura y empieza la Grecia clásica, aunque de Clístenes y Licurgo ya no pertenecen tanto a la Grecia oscura, sino a la Grecia preclásica. Fue el intro. Ahora viene la Grecia clásica.